Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, que no solo es el mismísimo centro de la semana, sino que además es una jornada que ha amanecido soleada y cálida en la capital cubana, aunque con pronóstico de lluvia para la tarde. Vamos a ver, crucemos los dedos para que caiga ese aguacero que tanta falta hace. Y mientras lo esperamos, voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 29 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión demográfica. El número de defunciones superó en Cuba al de nacimientos durante el primer trimestre de 2020 y ya les contaré qué significan estos datos. Por otro lado, hacer una foto ahora mismo en Cuba, hacerle una foto a una cola, por ejemplo, te puede costar una amenaza, un golpe o un arresto. Y ya hablaré de los detalles y algunos testimonios al respecto. Por último, un colectivo de campesinos independientes ha pedido la liberalización de la agricultura también. También daré detalles de esas demandas. Y claro está, no podría faltar en este programa el mantra, la consigna, el lema de quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, desde hace más de un año, comparto junto a ustedes, breve, todavía caliente, recién colado, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, me he tomado un sorbito un poco más largo de lo normal porque hace mucha falta en medio de la intensa semana informativa que estamos teniendo en la redacción del diario 14ymedio.com, en cuyas páginas pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con eso me voy a la primera cuestión que ya les decía, tiene que ver con la demografía, porque han aparecido en la prensa oficial cubana en los últimos días algunas cifras de cómo se comportaron las defunciones, las muertes, los fallecimientos en el primer trimestre de este año 2020. Pues resulta que el número de defunciones superó en Cuba al de nacimientos, o sea, muere más gente y nace menos. Esto es una tendencia que ya se había visto perfilada a la disminución natural de la población cubana, pero que cada vez está marcando más las urgencias, las alarmas, porque según los datos oficiales se espera que este comportamiento se mantenga a lo largo del año. En los primeros 3 meses de este 2020 nacieron 23.666 niños, un poco más de 23.000, y murieron un poco más de 27.000 personas. O sea, hay una diferencia importante y esto, pues, decía, se enmarca en una tendencia de decrecimiento poblacional, de envejecimiento poblacional, que genera una serie de tensiones, retos y problemas en la sociedad cubana actual, donde los cubanos con más de 60 años ya son más del 20.8% de la población. Esta es una cifra de 2019, pero que se espera que durante este año aumente y supere el 21% de la población cubana tendrá más de 60 años. Dicho así, parecen números, estadísticas, cifras que son un poco a veces difíciles de recordar, de analizar, pero cuando usted se sumerge en la cotidianidad cubana y le pregunta a esas amigas que están tardándose en tener un hijo, a esas familias que apenas crecen, ¿por qué? ¿Por qué tan baja natalidad? Pues encontrará las respuestas que no tienen nada que ver con los especialistas, con los demógrafos, ni con los sociólogos, sino la respuesta de la gente. ¿Qué dice la gente para no traer hijos al mundo o para no traer más hijos al mundo en esta isla? La mayoría de las justificaciones tienen que ver con el enorme problema de la vivienda que tenemos en este país. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones en Ventana 14, pero se calcula que tenemos un déficit habitacional de casi 1 millón de casas, 1 millón de viviendas que faltan en esta isla, y eso trae una serie de problemas de hacinamiento, conflictos familiares, parejas que desde que se casan
van. Tienen que pasar a vivir con los padres de ella, los padres de él, muchas veces también con un hermano, un tío, un sobrino, bajo el mismo techo, y eso va complicando todo el tema de la planificación familiar. Pero también hay otra cuestión y es la emigración. Tengo muchas amigas que ya han superado los 40 años y se han quedado sin tener hijos por el momento porque han tenido por años el sueño de salir del país, emigrar y claro, conseguir un visado para un niño pequeño, emigrar con un bebé, comenzar en una nueva realidad con un niño pequeño o con un adolescente es algo sumamente complicado. Así que el reto de emigrar está siendo también mucho, está influyendo mucho en esto que podemos llamar los vientres vacíos cubanos que simplemente se deciden a no tener hijos o a postergar la maternidad. Pero también yo creo que un elemento que puede parecer muy emocional, muy inaprensible, pero que es una realidad como una montaña, es la falta de expectativas. Señoras y señores, uno quiere traer hijos al mundo también para que sean felices, para que vivan en prosperidad, en comodidad, para que tengan recursos, para que tengan una vida garantizada desde la comodidad, desde la felicidad, desde la realización personal y profesional. Y entonces la falta de expectativas, de soluciones a corto y mediano plazo en este país está haciendo que mucha gente pues decida no tener hijos o al menos no tener hijos aquí. Eso ha influido sin duda en que el primer trimestre de este año murieron más cubanos que aquellos que nacieron. Así que somos una población envejecida, somos una población que además está en medio de un conflicto de, por un lado, nacen menos niños, por otro, se nos van mucha gente joven, mucha gente capaz, mucha gente talentosa a buscar en otras partes lo que no han podido tener aquí en su país. Y bien, terminado este primer tema, me voy a dar otro sorbito de café para pasar a la segunda cuestión, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad ciudadana, con el derecho a que cada uno pueda reportar, decir, contar, dejar testimonio de la realidad que vive. Bueno, pues ese es un derecho que ahora mismo en Cuba se ha reducido cada día más. No es que tuviéramos muchas capacidades de expresión, de libertad para narrar nuestra situación, pero lo cierto es que en los últimos días, con la llegada del COVID-19 a la isla, el oficialismo cubano ha aprovechado para recortar todos esos pequeños espacios que quedaban de expresión ciudadana. Lo hemos visto y lo hemos comentado en este podcast, por ejemplo, la aplicación del tristemente célebre decreto 370, a partir del cual se le han impuesto multas muy abultadas de 3.000 pesos cubanos a personas que a través de sus redes sociales, su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, habían hecho una denuncia, reportado un acto de violencia policial, criticado las cifras oficiales del coronavirus en Cuba y bueno, junto a eso, además ahora hay un problema que es que se ha incentivado en la población el rechazo a todo aquel que haga una foto de una aglomeración, una fila, un tumulto. Hay como un deseo de esconder esa realidad y para lograrlo no solamente está la policía apresando o amonestando a las personas que hacen fotos, sino que también se está creando un proceso de crispación popular para lanzar a los cubanos contra los cubanos. Esto tristemente ha tocado las puertas de la periodista Mónica Baró Sánchez, hemos hablado de ella también en este programa. Recientemente se le impuso una multa a partir del decreto Ley 370 por lo que publica en su cuenta de Facebook y ahora ella estaba en su casa, en su ventana, abrió de par en par su ventana, como esta ventana 14, vio una fila de personas fuera en su calle que estaban esperando para comprar comida, tomó su teléfono, fue a hacer una foto y a partir de ahí recibió una serie de agresiones y amenazas verbales de un individuo que estaba en la cola y que la amenazó con irla a buscar a su casa, sacarla de allí, con que ella sabía su dirección, solo por hacer una foto a un espacio público frente a la ventana de su casa. Lo más terrible, señoras y señores, es que el policía que debió defender a Mónica se alió con el atacante verbal
e incluso la amenazó con sacarla de su casa justo por hacer esas fotos. Y el resto de la cola, bien gracias, callados o sintonizados con el agresor. Muy lamentable. Esto es muy lamentable, se está creando un clima de crispación, de odio, de agresividad que puede dar paso a una impunidad para atacar, para agredir, para amenazar o para matar a periodistas, reporteros y cronistas. Así que mucho cuidado con esta situación, hay que estar muy alertas porque simplemente está creciendo la crispación aupada por el propio régimen, por las propias autoridades que en los últimos días han sacado en la prensa oficial varios artículos amenazando a los reporteros y a los periodistas independientes. Y bien, me voy rápidamente con el tercer y último tema. Una liga de campesinos independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, han iniciado una campaña que está dirigida a las autoridades y en la que demandan una liberalización de la agricultura en Cuba. Recuerdan que hemos tocado mucho ese tema también en este podcast Ventana 14 de abrir en abril la necesidad de flexibilizar la producción agrícola como la única solución posible a corto plazo para lograr sostener el tema de la alimentación en este país que cada día es más grave y más complicado. Así que ahora hay un grupo de campesinos, hay una organización independiente que está pidiendo libertad de producción y distribución, fijar precios para importar y exportar sin intermediarios, dar también la tierra en propiedad sin tanta presencia del Estado, que al final ha sido un impedimento y un elemento que ha disminuido sosteniblemente la producción agrícola en esta isla. Y me despido hasta mañana, no sin antes recordarles, como siempre, que se queden en casa. Quédate en casa ayuda a frenar esta pandemia. Muchas gracias y hasta mañana.